Bueno, gloria a Dios. ¿Sí me escuchan? Amén, amén. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, vamos a ir tocando el tema de lo que es, vamos a ir recordando un poquito de la clase pasada. Dios les bendiga a todos y bueno, vamos a recordar un poco de lo que estuvimos hablando en la clase pasada, en la segunda clase. Estuvimos hablando, esto hace parte continuando el curso de Entendiendo Sueños y Visiones del autor John Paul Jackson. Y bueno, quedamos por el nivel en el que, en el que estábamos hablando acerca de las visiones. Y básicamente hablamos que existen tres tipos de visiones. Las visiones internas, que esas se darán cuando usted tiene los ojos cerrados, y usted hará uso de una parte que tenemos en nuestro espíritu, que se llama el entendimiento o la inteligencia. Ahora que estemos avanzando más adelante, que expliquemos las partes de nuestro espíritu, cuando entienda exactamente cómo está formado su espíritu, va a entender muchas cosas. Pero bueno, básicamente en el entendimiento nosotros tenemos sentidos espirituales, esa es la parte del espíritu donde se desarrollan los sentidos espirituales, la inteligencia, y también se va a dar cuenta de que de alguna u otra manera también está conectado con una parte del alma. Las visiones están conectadas con una parte de la mente que se llama la imaginación. Y eso funciona como una proyección, que es como cuando las personas, como si fuera una especie de pantalla en la que las personas ven internamente. Entonces, las visiones internas se van a dar cuando usted cierra los ojos. Cuando usted está despierto y de pronto empieza a ver partes de imágenes o videos que Dios empieza a mostrarle. Entonces, a eso se le conoce visión como visión interna, cuando se desarrollan cuando usted tiene los ojos cerrados. Hablamos también de que existe otro tipo de visión, que es la visión externa, que es básicamente cuando las personas tienen los ojos abiertos, cuando se da con los ojos, cuando nuestros sentidos espirituales, los del alma y los sentidos físicos están conectados. Entonces las personas pueden ver en el mundo pueden ver el mundo físico. En el mundo físico, con los ojos abiertos, pueden ver las cosas. Entonces, aquí nos vamos a encontrar lo que son las visiones externas de cielos abiertos, que es básicamente cuando el cielo se rasga o se abre por la mitad y se te empiezan a revelar cosas que son del reino de Dios. Es como el velo se remueve y puedes ver asuntos que están en lo espiritual. A veces personas tienen la oportunidad de ver la gloria divina, hay personas que van a tener la oportunidad de ver cosas que el Señor les permita que están en la eternidad. Y vamos a tener lo que uno llama, normalmente se conoce como el discernimiento de espíritu, como un don de discernimiento de espíritu también. Esta se llama visión externa del mundo espiritual coexistente. Y esto abarcaría lo que tiene que ver cuando usted, por ejemplo, puede ver demonios, puede ver el trabajo del Espíritu Santo, de ángeles, todo esto. Se le llama, a esto se le llama el don de discernimiento. Cuando una persona tiene un don elevado de discernimiento, normalmente opera en este tema, de que la persona puede ver con sus propios ojos físicos, puede oír con sus oídos físicos, puede sentir con su propio cuerpo las cosas que están moviéndose en el mundo espiritual. Literalmente Mi es como hermano, si... Ujú. pastor, disculpe, o sea, el discernimiento de espíritu, entonces también puede uno sentir, o sea, sentir, ver, oír, y para cuando uno ve visiones o ve también demonios. ¿Cómo es el cuento? Bueno, básicamente en el donde dice, cuando estudian, por ejemplo, en el nivel, eso está creo que en el nivel avanzado, en el nivel avanzado 5 aquí, creo que habla del tema de los 7 niveles del discernimiento espiritual. Y básicamente cuando tú te das cuenta de que hay varias cosas que puedes tener con el discernimiento espiritual, te vas a dar cuenta de que con tus ojos físicos, los ojos físicos,
vas a poder tener la oportunidad de ver físicamente los demonios, por ejemplo, discernir el reino de las tinieblas, no solamente con los, aquí porque estamos hablando de visión, pero en el discernimiento espiritual, cuando entramos a lo que es discernimiento espiritual, porque ya acá uno abarca simplemente lo que es la visión, pero en sí el discernimiento espiritual abarca lo que son los cinco sentidos. Estos cinco sentidos pueden estar relacionados con el olfato, con la vista, con el gusto, con el tacto y bueno, con cada uno de los que comprenden los cinco sentidos. Entonces, estos cinco sentidos se desarrollan en la persona y la persona va a poder experimentar literalmente lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Hay personas que prueban y sienten el sabor de alimentos, hay personas que sienten el cambio, por ejemplo, yo a veces he sentido el cambio, a veces se siente el cambio de atmósfera, el cambio de atmósfera cuando llegas a un lugar y sientes, por ejemplo, la presencia de Dios o puedes sentir la presencia demoníaca. Tú eso hace parte y lo puedes sentir incluso con tu, ay, se me rizó eso muchas veces es tu discernimiento espiritual que se está activando. Entonces, cuando dice la persona llega a un lugar y siente, por ejemplo, el cambio de atmósfera, pero espíritu, sabes que no es, tu piel se riza, pero tú sabes que no es por causa de él, no es por causa de que haya aire acondicionado, ni porque haya calor, sino porque hay una presencia espiritual y tu espíritu, tu cuerpo y tu alma están captando eso. Entonces, eso hace parte del don de discernimiento de espíritus. Entonces, hay personas, esto me refiriendo al tema del tacto, pero cuando ya la persona tiene más elevado, por ejemplo, la visión, te darás cuenta de que puedes ver los demonios, los ángeles, puedes ver hasta tener la experiencia de poder ver al Espíritu Santo. Obviamente, no, cuando me refiero a la experiencia, es las manifestaciones del Espíritu Santo. Muchas veces vas a ver las manifestaciones, él obra de diferentes maneras, pero podrás ver el trabajo de él obrando, cómo se mueve. Pero esto es cuando tienen las personas el discernimiento activado, el discernimiento de espíritu. Este tipo de visiones la ubicamos aquí porque son visiones externas que se dan cuando tienen los ojos abiertos. Podrá ver los demonios. Yo a veces he tenido este don activo en ocasiones y otras veces se desactiva, no sé por qué estoy estudiando eso. Pero entonces he tenido temporadas donde este don lo he tenido bastante activo y he podido ver incluso los demonios que transitan por la calle. He podido ver cómo transitan, he oído, por ejemplo, he visto muchos en forma, muchos de veces incluso demonios son tan grandes más grandes que casas, más grandes que edificios, son tan grandes y caminan. Y, y, y también he tenido la oportunidad de ver, he tenido la oportunidad de ver ángeles, pero en menor medida. Pero entonces, lo importante es que podamos entender cómo funciona este mundo. Eliseo tuvo este don activo cuando le mostró al siervo sin nombre, porque no sabemos cómo se llamaba, cuando le decía, cuando vinieron a buscarle, él le mostró los ejércitos de los cielos que estaban rodeándolos cuando vinieron a buscarlo para matarlo a él. Entonces, este es un don, un maravilloso don, que Dios, si tú lo pides, también Dios te lo da. Y hablamos de las visiones que están relacionadas con el futuro, que muchas veces Dios puede sacarte a través de una visión externa y llevarte a un tiempo futuro o directamente llevarte a un tiempo futuro. Estas visiones del futuro pueden darse o en visiones internas o puede darse en visiones externas. Entonces pongo la claridad porque a veces Dios puede darte. El otro tipo de visión, que es el tercer tipo de visión, es la visión nocturna. La visión, la visión nocturna es como si tú estuvieras descansando, estuvieras durmiendo, como cuando tú caes en un estado de éxtasis o de. Sí, estás en un estado de que estás como si estuvieras entredormido, uno lo llama entredormido, pero en realidad eh, es como si estuvieras despierto, pero estuvieras dormido, es algo así en ese tipo. A veces incluso hay personas que caen rendidas, están dormidas completamente, pero a eso se le llamaba visión nocturna. Entonces, muchas veces estas visiones nocturnas vendrán en el día, no solamente se presentan en el día, o sea, en la noche, sino que también se puede presentar en el día. Entonces, vamos a seguir avanzando. Hablamos de algunos consejos que se recomiendan para que la persona pueda
pueda registrar y recordar los sueños. Hablamos de que una de las maneras eh, era escribirlos, otras era dibujarlos. Usted puede dibujar y escribir sus sueños para poder recordarlo. Cuando uno medita en las visiones o en los sueños, es como si tú meditaras en la palabra de Dios, porque tiene muchas de las revelaciones que Dios dio en la palabra están ahí, como están en la escritura. Entonces, básicamente se hace el mismo proceso de meditación cuando tú piensas en la palabra de Dios. También es como si tú pensaras, por ejemplo, cuando tú piensas en un sueño que Dios te dio, es como si pensaras también en la palabra de Dios. También estás tratando de entender ese mensaje que Dios te está dando. Entonces, es como si se desarrollara el mismo proceso. Entonces, nos invita a aprender más de Dios y a conocerle a Él más. Entonces, algunas de las cosas que suceden cuando Dios nos da un sueño, y es que vemos el caso de José. Antes que se cumpla un sueño, antes que se cumpla un sueño, Dios permite de que ese sueño nos pruebe a nosotros. Los sueños vendrán como prueba para nosotros. Y lo vemos como en el caso de, bueno, muchas veces antes de Dios nos da el sueño, pero en el medio de los sueños Dios nos limpia. Entonces, en Salmo 105 dice de que hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó, hablando de José en Egipto. Y la palabra probar o poner a prueba en hebreo literalmente significa purgar. Esto quiere decir que el Señor le purgó hasta que la predicción de José se cumplió. ¿Y cómo Dios o Dios limpió a José? ¿De qué fue purgado? Entonces, y ser purgado quiere decir que se fue limpiado de algo que no tenía que tener y algo que no debía tener. Y digamos que en un panorama más amplio, esto quiere decir que el Señor limpió de cualquier cosa que le impidiera el cumplimiento de la profecía que Dios le dio. Y cuando la purga terminó y cuando el proceso de limpieza terminó, entonces es cuando se pudo cumplir aquello que Dios le dijo. Esto ocurrirá también como en el nivel profético, también en cualquier palabra o promesa de parte de Dios que recibamos. Muchas veces no se cumple, uno dice, ay Señor, ¿por qué no se cumple esto? Si tú me dijiste esto, es porque todavía está siendo purgado, está siendo limpiado de alguna semilla. Entonces, y es que Dios nos quiere limpiar del orgullo. Cada sueño y cada visión es algo que Dios quiere que nosotros logremos. Entonces, Dios quiere que a veces nosotros dejemos de ser orgullosos, pero el objetivo es quitar el orgullo de ti para hacer contigo lo que Él quiere. A veces nos advierte que debemos comportarnos de una manera o tomar un camino distinto si es que Él quiere que esté contigo y haga lo que Él quiere. Entonces, si Dios quiere, por ejemplo, todavía, si quieres permanecer en la presencia de Dios, vas a tener que someterte al proceso de Dios. De lo contrario, Él se apartará. Entonces, lo otro que vemos es que cada don trae una mala semilla. Cada don, por si no lo sabían, tiene una semilla de autodestrucción. Cada don que usted recibe de parte de Dios tendrá una semilla de autodestrucción. Entonces, y nosotros tenemos que ser purgados de esa semilla. En cada don hay una semilla de autodestrucción. La gente no lo sabe, pero sí. Mucha gente con grandes dones han caído y no han permanecido por las fallas de carácter. Se darán cuenta de que las fallas de carácter afectan a un ministerio, como en el pastorado, como en el de maestro, como en el profeta, como lo que es el evangelista. En cualquiera de los 5 ministerios, una mala semilla puede hacer que afecte todo, puede hacer que se pierda todo el trabajo de esa persona. Entonces, hay un propósito de Dios en los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles, cuando hablamos de la purga, del tiempo de la limpieza, y hay un propósito en medio de esos tiempos difíciles. Y es que existe un propósito superior por el cual Dios permite que esas ciertas cosas sucedan. Y eso hará que el reino de Dios se expanda y su nombre, digamos que atraerá gente a él.
de forma más grande, con mayor alcance y con aceleración exponencial, que no sucederían sin ese evento. Cosas como accidentes automovilísticos, fallecimiento de seres queridos y cosas así. La gente dice que era algo injusto. Sin embargo, estoy de acuerdo en que si consideran Isaías 57:1, que dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitable el justo. Dios se llevará a personas que, por ejemplo, en el momento más oportuno, aun cuando nadie lo considera así, porque si se hubiesen quedado en la tierra, también habrían caído en algún pecado. Hay veces que uno dice, pues, ay, pero ¿por qué se murió esa persona si era una persona de Dios? ¿Por qué? Porque era tremendo siervo de Dios y en el momento que se murió. Muchas veces Dios, muchas veces Dios permitirá que personas en la vida de uno partan a su presencia, aún siendo cristianos, pero aún todo eso está dentro del propósito de Dios, porque Dios lo hace en el momento oportuno. Muchas veces Dios quita al justo en el momento indicado para que de pronto no tenga que ver un tiempo de aflicción, un tiempo de, por ejemplo, ahorita vamos a entrar en, la gente no lo sabe, pero ahorita la tierra se prepara para un tiempo difícil, que es un tiempo del tiempo de la tribulación, el tiempo de los dolores de parte de la iglesia. Y mucha gente, muchos justos partirán antes de que ocurra ese tiempo. Y solamente se irán quedando las almas que están sido asignadas para ese tiempo. Lo mismo, lo mismo pasa también cuando ocurrirá lo que es el rapto de la iglesia. Por eso Dios quita al justo en el momento apropiado. Dios quita su iglesia y siguen los que no estuvieron firmes, se quedarán ahí pasando el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, y será un gran tiempo, un tiempo fuerte para las personas. Pero aún Dios permite, por ejemplo, de que cosas en la vida del ser humano, cosas de pronto uno dice un accidente o cosas difíciles le acontezcan, es para limpiarlo. Entonces, muchas veces Dios me permite eventos que son desfavorables, como a veces como cuando lo deja, por ejemplo, el esposo, lo deja la esposa, lo deja, tiene problemas con la familia, son cosas que son desfavorables, pero aún Dios hace eso para edificar carácter. Entonces, muchas cosas grandiosas han sucedido en la sociedad por la muerte de algún niño, de un esposo, una esposa, una enfermedad, un quebranto de salud, una guerra, y aún así esto no era la voluntad de Dios, pero Dios ha dicho de que lo usará y no impedirá el avance de su reino. Todo lo contrario, hará que el reino se expanda. Debemos tener siempre presente esto en mente. Quejarse y resistir a esto prolongará el proceso de eliminación de esa mala semilla. Entonces, si Dios permite algo, es probablemente de que haya alguna mala semilla en nosotros que esté impidiendo, una mala semilla en nuestro carácter que nos impida llevar a cabo el propósito de Dios. Por eso no debemos estar preparados para que Dios quite esa mala semilla, orar para que, porque si usted está pasando un proceso difícil, es probablemente porque Dios está quitando alguna semilla en usted de la cual usted no se está dando cuenta. Usted tiene que pedirle al Señor que le ayude a que esa semilla sea quitada para que ese proceso no se demore tanto. Y bueno, vamos a hablar en lo que es ya la clase en sí. Y vamos a entrar en lo que es el capítulo 3 y es el tema, se llama Desafortunada perspectiva freudiana del psicoanálisis. Vamos a analizar cuál es la posición del psicoanálisis y la interpretación de los sueños y las visiones. Esta es la postura y vamos a ver la diferencia entre lo que es lo bíblico y lo que es el psicoanálisis. ¿Cómo ve, cómo ve el psicoanálisis el tema de los sueños? Y entonces nos vamos a encontrar de que Policarpo en el año 68 después de Cristo, él era un discípulo de Juan, él soñó que sería asesinado en Roma, y si así sucedió, tal cual como soñó, Policarpo le dijo a sus discípulos que cómo sucedería, el día que sucedería, y sucedió, exactamente como lo predijo. Está registrado que Policarpo dijo, por causa de visiones, muchos han venido a Jesús. Y es que en la perspectiva del psicoanálisis, los sueños nos dicen únicamente cosas del que sueña, cosas que tienen que ver con la emoción, con lo intelectual, que no han sido resueltas, cosas que en la vida de la persona necesitan ser confrontadas, cosas que acerca del individuo
no está dispuesto a emitir. Dígame, hermanita. Mi hermano, algo que me dejó cabezón ayer en la clase, disculpe que esté interrumpiendo tanto, Ujú. el pastor decía de que al profeta se le revela, pero lo que está pasando en la iglesia y todo se le revela más es ¿Cómo? el Repita. pastor, que, Repítame nuevamente porque no se que un escuchó casi. profeta, Repítame porque se que a cortó. un profeta no se le que a un profeta no se le puede revelar, o sea, algo que el Padre quiere revelar a la iglesia, no lo tiene que revelar al profeta, sino al pastor, porque ellos son los ángeles de la iglesia. Entonces yo me quedé como que estábamos estudiando el libro Bueno, de Apocalipsis y él esas dice son que las en malas Apocalipsis, interpretaciones de la escritura. En realidad, cuando se refiere al ángel de la iglesia, se está refiriendo a uno de los 7 espíritus de Dios asignado a la iglesia. No se está refiriendo al pastor. Se refiere al espíritu de Dios asignado. Cada iglesia tiene un espíritu de Dios asignado. Uno de los 7 espíritus de Dios asignado. Entonces, el decir que solamente puede Dios revelarle al pastor es falso. Es totalmente, disculpe que se lo diga, es manipulación. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque somos un cuerpo. El cuerpo de Cristo no es solamente un solo miembro. Nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, unas cumplen una función y otros cumplen otra función. Cuando yo digo que solamente Dios puede revelarme a mí y no a otra persona, eso es, eso es orgullo. Y hacer que elevarme en una posición superior a otros, como decir, yo soy el más, que solamente Dios me habla a mí, Dios no le habla más a nadie. Entonces, y eso en la iglesia de Cristo, eso no funciona. por el Todo rango de es, pastor, no debe ser así, o sea, a mí eso me dejó como que muy inquieta, o sea, yo eso, decía, será eso, eso por el es rango orgullo, que es. eso es orgullo espiritual. Entonces, por eso, de eso estamos hablando de la mala semilla. No creas que la mala semilla nada más lo tienen los profetas, tienen los siervos de Dios. Entonces, el hecho de que yo diga que solamente por ser profeta, solamente Dios me tiene que revelar a mí y no le puede revelar, por ejemplo, a mi hermana María Villarreal, o no le puede revelar a Claudia, o a mi otra hermana, o los otros hermanos que están aquí en la iglesia. Si algo, yo, por ejemplo, si yo como pastor, yo recibo un mensaje, la hermana me cuenta a mí un sueño, por ejemplo, yo vengo y lo examino a la luz de la escritura. Si esa persona, por ejemplo, recibe una revelación, sea una visión, sea lo que sea, yo la escudriño a la luz de la escritura. Esto es lo que estamos hablando de probar las revelaciones. El discernimiento, por eso mismo Pablo, esto es bíblico, dice la escritura de que no impidáis profetizar. Él dice que no impidáis profetizar. Y también decía en otra parte donde dice de que, de que no menosprecien la profecía, sino examinando todo. ¿Por qué? Porque sencillamente de que Dios ha repartido su Espíritu Santo en toda la iglesia y él puede desear hablarle al miembro más pequeño, al nuevo que viene llegando. Dios puede hablarle a él, porque Dios es maravilloso. Dios no solamente dice, no, este que ya está grande le voy a revelar, no. Dios puede decir a aquella persona que viene llegando de primero, que no tiene ningún paradigma, ningún modelo, le puede decidir mostrar esto y esa persona decir, y esa persona, Dios revelar el corazón de aquella persona. Lo que pasa es que en la medida, todo es parte de todo esto, estos son cosas que obviamente Dios le habla a la persona que está dirigiendo. Dios también le habla a la persona que va dirigiendo, pero también Dios no está amarrado, digámoslo así. Dios puede hablarle, si la persona que está dirigiendo no tiene esa sensibilidad de poder escuchar a Dios, obviamente Dios va a hablar, Dios primero buscará líderes a quien le hablar. Y si no consigue líderes, va a buscar a los profetas. Y si no consigue profeta, es como lo que pasaba. Por ejemplo, Dios le hablaba, trataba de hablar primero al rey. Si Dios no le habla, no, el rey enviaba un profeta al rey. Y si no había profeta, Dios va a levantar, le hablaba a la burra. Y si Dios le hablaba a la burra, si no conseguía por medio de la burra, si la persona era tan, no Dios va a hablar usando las piedras, pero Dios va así, nadie puede callar a Dios. O sea, eso es así.
Entonces, lo importante es que puedan identificar de que Dios puede usar a cualquier persona. En esto digamos que, pero tenemos que dejarnos limpiar por él. Esas semillas son, eso es parte de las semillas que las personas tienen sembradas, confiarse en sus propios dones es orgullo. Debemos confiar en Dios. Y el confiar en Dios y ser humildes para poder aceptar lo que otras personas también nos dicen. Entonces, bueno, otra cosa que podemos ver en el psicoanálisis es que el psicoanálisis piensa que los sueños revelan eh, cosas de la misma persona, cosas, pero es el propio alma de la persona revelando las cosas y no es Dios. Entonces, revela como los profundos deseos, los anhelos, las ansiedades, los miedos, los celos, las ambiciones. Y te dirán que tienes que conectarte con tu niño interior o con tu parte masculina o con tu parte femenina. Esto es lo que piensa el psicoanálisis. Le hago la claridad para que usted pueda identificar. Dios le bendiga, hermana Claudia. Amén, pastor. Quiero hacerle una pregunta, o sea, o hacer una pregunta, no tanto, sino como aportar algo sobre lo que habla la hermana Mariluz. O sea, yo tengo entendido que la palabra nos indica que el Señor le daba los sueños al rey, pero la interpretación se la daba a sus siervos. Amén. Amén, así es. Entonces, todo depende del grado de comunión que tengan las personas y el grado de entendimiento de las cosas. Hay, por ejemplo, no crea que los pastores o las personas somos personas. Somos personas, podemos equivocarnos, podemos cometer errores, pero como somos un cuerpo, el uno está para cubrir para cubrir al otro y siempre es trabajar en esa unidad. Por eso somos un cuerpo. Entonces, siguiendo hablando del psicoanálisis, un ejemplo de estas creencias se puede encontrar en que aquellos que están preparando para el ministerio, en muchos de los institutos anteriormente, institutos bíblicos, seminarios teológicos, una edición del diccionario bíblico muy conocido, dice que aceptar la habilidad de recibir conocimientos o verdades por medio de percepción extrasensorial en sueños y visiones es simplemente algo psicótico o neurótico. Esto decía el New International Bible Dictionary en su primera edición. Entonces, creo que ha cambiado mucho básicamente, lo que quería decir es que en los seminarios anteriormente, teológicos, y muchos de los seminarios donde se formaron muchos pastores los años pasados, enseñaban esto, de que básicamente que no se puede recibir revelación de sueños, ni visiones, ni nada de este tipo de cosas, porque todo eso esto era pura percepción extrasensorial y que no se debía tener en cuenta esto porque básicamente si tú tenías esto, eras como un psicótico o un neurótico o algo así, algo que una persona, digamos, entonces podías imaginarte cuando en este caso el pobre John Paul Jackson, viviendo en esta época, cuando todo eso, cuando el tema de los sueños era tachado, entonces a él lo tachaban de un psicótico, neurótico, ya porque hoy gracias a Dios ya muchas del tema de los sueños ha cambiado y las posturas ya han cambiado de las personas, pero habrá muchas personas que piensen de que los sueños no provienen de Dios y que los sueños simplemente es algo que no hay que restarle importancia porque es por estas malas interpretaciones que lanzó los diccionarios bíblicos en ese entonces. Entonces, Justiano Mártir en el año 100 después de Cristo creía en el efecto positivo de los sueños. Los sueños no solo tienen un efecto negativo, sino también un efecto positivo y pueden ayudarte a alcanzar tu propósito. Uranio, anciano obispo de Gal, creía que los sueños son por medio del contacto con Dios. Muchos musulmanes, budistas, hinduistas y personas de otras religiones están viniendo a Jesús gracias a los sueños y las visiones que están teniendo. Así que muchas veces Dios va a enviar incluso personas que no
que no tienen ningún tipo de relación con el Evangelio, te están llegando a Jesucristo por causa de las visiones y los sueños. Así que no podemos menospreciarlo. Lo otro que vemos, por ejemplo, bueno, otro padre de la iglesia, bueno, digamos que Tertuliano dijo que gran parte de la humanidad ha adquirido sus conocimientos de Dios por medio de sueños. Tertuliano puso a los sueños en tres categorías, y esto es lo que vamos a revisar. Entonces, vamos primero a ver los sueños que vienen de parte de Dios, los sueños que vienen de parte del demonio, los demonios, y los sueños que vendrán de parte de nuestra propia alma. Entonces, los sueños que aquellos que vienen de parte de Dios, toda aquella visión honesta, santa, profética, inspiradora, instructiva, que invita a la virtud, deben ser tenidas como provenientes de Dios, porque Él prometió derramar gracia, la gracia del Espíritu Santo sobre toda carne. Todo esto confronta lo que es el psicoanálisis, ya que él dice, es el psicoanálisis que dice que es nuestra propia alma la que revela aspectos ocultos de nosotros, y cuando esto sucede dice que no es Dios y que es nuestra alma enviándonos información, que es nuestra propia alma o envía el sueño para enseñarme y ayudarme a lograr algo. Nótese que cuando todo esto sucede, nótese que todo esto en la relación bíblica directa en el día de Pentecostés, cuando Dios derramó el Espíritu Santo, y como resultado se dio este aumento de los sueños y visiones hasta el día de hoy. Y es que de alguna manera esto lleva a preguntar qué sucedió a la iglesia si Dios ha dicho como el resultado del derramamiento del Espíritu Santo habría sueños, habrían visiones y habría ministerios proféticos. Esta es una de las preguntas que tú te debes hacer. ¿Por qué si Dios, una de las maneras de Dios dice de que en los postreros días daría sueños, visiones y daría profecía? ¿Por qué si Dios ha derramado de su Espíritu Santo en la iglesia, por qué esto ya no se ve casi? Es para que ustedes indaguen y analicen. ¿Por qué si estamos en ese tiempo, por qué en las iglesias ya se niega esto? Hermana Mariluz. Pastor, disculpe, yo tuve una experiencia tan fuerte el día de la vigilia. Mire, el Espíritu Santo me dijo cómo danzar y yo empecé a danzar en esa forma y caí yo misma, o sea, el Espíritu Santo o sea, caí en el piso y yo sentía por dentro que mis órganos, los órganos míos, el hígado, todo eso que está ahí adentro, es como si se hubiera apartado. Mire nada más lo que le voy a decir. Es como si se hubiera apartado y ellos mismos estuvieran aplaudiendo al Señor. O sea, después yo dije, Señor, ¿esto qué es? O sea, yo duré ahí tendida en el suelo mientras yo tenía una revelación tan poderosa en el estómago mío, en el estómago. No eran gases, pastor. No había comido chicharrón ni Eran los frijol, frijoles. nada de eso había comido. No eran los frijoles, o sea, yo sentía la manifestación del poder del Señor sobre mi estómago. Yo dije, Señor, me estará sanando, ¿qué será? No, pastor, resulta de que yo sentía que los órganos aplaudían por dentro, o sea, aplaudía como que se separaron todos, cogieron vida, es lo que yo quiero decir. Y ellos como que yo sentí un contacto, un estallido, como ellos haciendo así, aplaudiendo cada uno y el movimiento como que me cogía como para arriba y para abajo. Yo dije, Señor, ¿esto qué? Y fue un éxtasis así como de 10 minuticos por ahí, el tiempo que duré ahí. Vamos a ver de que cuando yo abro la palabra al día siguiente, porque yo estaba pidiendo al Señor, el Señor me estaba diciendo no, que ese era, el Señor es el cuerpo, ¿verdad? O sea, nosotros somos Ujú. la iglesia y que todos los miembros son útiles de la iglesia. O Amén, sea, así eso es. era lo que el Padre me estaba diciendo. Así Y es. cuando yo le digo esto al pastor, que lo digo públicamente, eso es una bomba. Mi hermano, yo creo que yo en la iglesia, yo creo que ahora sí me dieron como por loca, o que estaba llena de chicharrón, porque no me creyeron. Lo que va a suceder es que cua- eso pasa. Mucha gente incluso te va a decir está llena de demonios. O sea, lo que la gente, cuando la gente no entiende lo espiritual, eso es lo que primero tachan y es por eso, por el tema te darás cuenta de la lucha entre lo que hay el psicoanálisis, como incluso el pensamiento
nos volvemos más, el psicoanálisis siempre va a tender a hacer cosas más, esto, por ejemplo, uno dirá, pero hombre, hoy en día, ¿por qué ya no se habla de visiones? ¿Por qué las personas no hablan de sueños? ¿Por qué la profecía está echada? Y uno dice, pero si esto es lo que literalmente fue lo que Joel en el capítulo 3, eso fue lo que Dios prometió que vendría en este tiempo. ¿Por qué impedir de que esto suceda? ¿Por qué impedir de que las personas sueñen? ¿Por qué impedir cuando uno dice, no, Dios tuvo un sueño? Y la gente dice, los soñadores, dicen así, los soñadores eso que quieren estar soñando, que no sé qué, que no sé cuándo. Y los que tienen visiones, le dicen, ahora todos andan viendo, no sé qué, viendo, viendo por todos lados. Y entonces, y si es profeta, le dice, ahora andan diciendo que Dios le dijo, y Dios le dijo, y Dios le dijo lo otro. Eso es lo que la gente piensa. Sin embargo, esto es parte del tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Eso hace parte de lo que Dios prometió para su iglesia y la gente no lo entiende porque están desconectados de ese mover de Dios. Entonces, nos vamos a dar cuenta por qué son tachados y ahí es donde vamos a seguir la siguiente parte. Y es que muchas de esto, la iglesia se ha vuelto en contra de todo esto, es por causa de uno tiene que ver con la falta de carácter de las personas, las fallas de carácter. Por eso en el curso, en este curso usted va a dar cuenta de que las fallas de carácter son las fallas de carácter son asuntos que se pagan caro. Las fallas de carácter en el ministerio son cosas que se pagan caro porque la gente te tacha. Pierdes lo que uno llama, o sea, pierdes esa gracia, pierdes lo que es, este, digámoslo así, alcance. Cuando usted tendrá mayor alcance, usted tendrá, digamos, mayor amplitud de personas que tengan que para escucharle. Y muchas veces esto se dará por fallas de carácter o problemas en los matrimonios. La gente dice, ajá, pero ¿cómo así si esa persona tiene problemas en su matrimonio? ¿Cómo va a ser un profeta? ¿Cómo hace? Y entonces uno dice, no, esa persona no tiene que ser porque ese profeta está todo reventado. Y entonces cuando están pensando ese tipo de cosas, lo que están es sacando, no sé, porque de pronto tienen una mala imagen y dicen, no, porque no le viene por qué hablar a esa persona. Ahora, la idea no es defender esto, sino que las personas puedan crecer y madurar en el don y puedan así ser aceptados y puedan, no es que nos odiemos los unos a los otros, porque si personas, por ejemplo, hay gente que es profética, pero es que se odian los unos a los otros, tienen problemas y contra controversia. Entonces, mucha gente la tacha por las fallas de carácter que las personas tienen. Por eso, en el curso, en el arte, incluso en el arte de escuchar a Dios, hablamos de todo este tema, de cómo podemos ayudar a mejorar en el tema del carácter. Orígenes en el año 185 dijo que se cree que los sueños y las impresiones vienen de la mente. Algunos tienen relación con eventos futuros en esta vida y se presentan de forma clara o de manera simbólica. Incluso Orígenes reconocía que a veces algunas cosas vienen de forma muy clara, pero otras cosas no son muy claras. Hoy diríamos que algunas cosas tienen naturaleza de una visión, mientras que otras tienen más características de sueño. Eso es lo que de pronto tendrá eso. O sea, hay veces que tendrá características de visión, otras de sueño. Dionisio de Alejandría dijo, fui fortalecido por medio de una visión que me fue enviada de parte de Dios y una voz que me habló expresamente me mandó a hacer. Y luego detalla razones por las cuales tomó ciertas decisiones. Por ejemplo, San Agustín en el año 354 después de Cristo, una de las figuras más influyentes de la iglesia, se refirió a los sueños como un medio importante por medio del cual Dios habla a la humanidad. Y de hecho, un sueño de su madre se cumplió en el momento que San Agustín se convirtió en el cristianismo. Agustín tuvo confusión sobre este tema, pero más adelante llegó a entender que los sueños tienen importancia en su significado. Cenicio, por otra parte, de Sarina, escribió un libro llamado El Insomnio. Es un libro sobre sueños que sigue teniendo fuerte influencia sobre la iglesia ortodoxa griega hasta hoy. San Jerón 348 después de Cristo hizo la traducción de la Biblia latina conocida como la Vulgata latina y fue porque tuvo un sueño
y ese sueño sirvió como instrumento para conversión al cristianismo. Entonces, seguimos hablando de que Tomás Aquino, por ejemplo, eh, fue un teólogo extremadamente influyente y su opinión era que los sueños pueden tener un origen espiritual de parte de Dios, ser traídos por ángeles o pueden tener un origen demoníaco. Él escribió un libro llamado Suma Teológica 2, donde relata sus experiencias con las visiones. Una de sus visiones ocurrió mientras trabajaba en un libro en Suma Teológica y por causa de esa visión escribió 21 tomos más. Escribió 21 tomos más. Esos 21 tomos fueron escritos por causa de una visión. Cuando la visión se terminó, dijo las siguientes palabras: ya no puedo escribir más. Secretos tan grandes me han sido revelados y todo lo que he escrito antes parece de poco valor comparado con esto. Lo que estaba diciendo en sí es que si yo comparo lo escrito con lo que había escrito con lo que acabo de escribir ahora, esto último es mucho más grande. He visto cosas mayores, pero ya no las puedo escribir. Dios me dijo que eso es todo lo que me permite escribir. Y después de esos 21 tomos que él escribió, Dios le dijo que se detuviera, y cuando Dios te dice que te detengas, es un asunto que tienes que detener. De ahí para adelante no escribió más. Y jamás volvió a escribir. Si Dios te dice que dejes de escribir o dejes de hacer algo, es impresionante, pero lo dejarás de hacer. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso es importante entender lo que Dios nos dice. Y vemos, por ejemplo, que muchos de los sueños tendrán este aspecto, y es que la creatividad que Dios nos da a través de sueños. Existen inventos y descubrimientos que vinieron por medio de sueños. Elijah Howell, inventor de la máquina de coser, la recibió a través de sueños. Albert Einstein, creador de la teoría de la relatividad, también recibió muchas de las teorías las recibió a través de sueños. Otto Lewin, premio Nobel de Medicina en 1936, hizo su descubrimiento por medio de la información que recolectó de un sueño. En la música, Händel, compositor de la obra Mesías, Igor Stravinsky, compositor de la consagración de la primavera, Händel escribió cada cosa que escuchó. No se inspiró en un sueño, sino que escuchó cada cosa que escuchó en un sueño y la escribió. Y cada capa de la composición de cada canon. Lo otro que también vamos a ver en las artes, muchos pintores pintaron y esculpieron cosas que vieron en los sueños, como William Blake, Jaffer Jones, Salvador Dalí. Y en la industria cinematográfica, personas que escribieron lo que vieron en los sueños, como Ingmar Bergman, Feeling, John Sales. En la música secular, no, a mí bien ocurrió como Paul McCartney de los Beatles escribió la canción Yesterday por un sueño. La banda de los Mamas y Papas escribió la canción California Dreams por un sueño. Muchas de estas cosas sucedieron en el mundo secular, pero son un don que termina siendo usado en el contexto secular. Y el contraste es que los dones que son usados en el contexto, y ahí, por ejemplo, ahí vamos a ver lo que son los dones que son usados en el contexto secular y otros que son usados para la iglesia. Y vemos que muchas veces Dios, incluso en los sueños, hay dones, por ejemplo, personas que van a recibir, personas que serán buenas, por ejemplo, en la música. Muchas veces Dios le habrá hecho un llamado, por ejemplo, en el caso de Elvis Presley, él pudo haber sido un gran adorador y comunicar el corazón de Dios a la gente por medio de la música y las canciones, pero cuando tú no sigues a Dios, entonces perseguirás el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, y la música habla de eso. Por eso no fue el plan original de Dios y esto fue un don mal utilizado. Cuando las personas reciben cosas de parte de Dios y las mal utilizan, los pondrán, cuando no lo pones al servicio de Dios, lo pones al servicio de la carne, lo pones al servicio del mundo, al servicio del enemigo prácticamente. Entonces, los psíquicos también entrarán en esta área. Entonces, nosotros básicamente somos como una antena que recibimos información en el mundo espiritual, los profetas, los psíquicos, te van a dar cuenta que ellos trabajarán en la misma medida. Así como un don te permite recibir información,
El problema es como cuando un radio capta información, puede captar, esa información puede venir de varias fuentes, puede venir de Dios, puede venir de los demonios y puede venir de nuestra propia alma. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo claro. Cuando un don no se usa correctamente, termina siendo al servicio del enemigo. Por la gracia de Dios, deseamos de que la iglesia reclame lo que ha perdido. Pedimos que en oración suceda, que todos estos cursos, de que todo esto, lo que la iglesia ha perdido, por ejemplo, en este tiempo, como los sueños, las visiones, lo que tiene que ver con la profecía, con los dones espirituales, pueda tomar esto en serio. Los dones son regalos de parte de Dios que sirven para destruir las obras del maligno. Pero cuando les damos un buen uso, son instrumentos poderosos en las manos de Dios. Sin embargo, cuando le damos un mal uso, el enemigo es que termina adueñándose de eso. Entonces, por un lado, vemos de que cuando oramos para que, por ejemplo, Dios pueda quitar esos límites que el enemigo ha colocado y que las personas han ido colocando. Algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando a la medida que se van acercando, por ejemplo, los últimos días en lo que ya hemos entrado, si no es que ya estamos por terminarlos, pronto vendrá el Señor y por un lado podría venir ese momento en que algunas cosas deben suceder antes de su regreso. Por esto sé cuando tú vives cerca del trono de Dios, no importa cuándo venga, porque siempre estarás listo. Si vives en los límites del cielo, o sea que debes preocuparte por cuando Él regrese, por un lado, porque podías quedarte. Entonces, si estás viviendo así como que entre dos aguas y no estás luchando todos los días con los pecados y esto, probablemente estés luchando, viviendo en los límites del cielo. Por eso es importante ir profundizando, entrando más a las profundidades de Dios. Y cuando tú estás, por a veces él dice, John Paul Johnson decía, yo por un lado quiero que venga Jesús por mí, pero por el otro Dios no quiero que venga todavía porque hay muchas personas que todavía no están listas o todavía hay personas que yo quiero que sean salvas y no quiero que tampoco se pierdan. Quiero que también puedan experimentar esa vida eterna. En Job 33:14 dice de que sin embargo en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Cuando el sueño viene, cuando dice, por un sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Y es que pasarás un tercio de tu vida durmiendo, es una realidad. Tú vas a dormir 8 horas. Entonces, si cumples 60 años, habrás dormido 20 años. Uno dice, caramba, ya dormí 20 años durmiendo. Entonces, y esto tiene relación también en la cantidad de horas en el día. Un tercio del día se ocupa para dormir, otro tercio de la Biblia habla de que sí, de que se refiere por eso un tercio de la palabra de Dios se va a referir al tema de las visiones, los sueños y los enigmas. Te darás cuenta, si analizas la Biblia, te darás cuenta que una tercera parte de la Biblia está relacionada con este tema. No sabemos sobre Adán y Eva, pero sí sabemos, no sabemos pero sí sabemos de Abraham por medio de los sueños, de las visiones y otros encuentros sobrenaturales. En la Biblia hay aproximadamente 200 referencias directas a sueños y visiones, sin mencionar el contenido de un sueño o una visión, o el cumplimiento de un sueño o una visión. Un tercio de la escritura se refiere a todo de forma directa o de manera indirecta. Entonces, en Joel 2:28 dice, y después derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, si esta escritura empieza a cumplirse, sería un cumplimiento profético, no solo una manifestación del don profético. El primer sueño registrado en la Biblia es el sueño de Abraham, cuando sueña con sus hijos hebreos, los hebreos soportarían esclavitud por 400 años. Lo interesante es que en ese momento no tenía hijos. Te voy a dar cuenta que Abraham todavía ni por ahí, ni siquiera Ismael había nacido, así que no podía ni siquiera confundirlo con Ismael. En ese punto las instrucciones divinas se dieron a Jacob.
indicándolo cómo seguir el pozo de Labán. José vio en sueños cómo llegaría a gobernar a sus hermanos. José tomar a María, a pesar de que ella estaba embarazada y de casarse con ella. Dios continuamente irá revelando la voluntad, ofreciendo guía y trayendo bendición por medio de sueños. Los sueños que vienen de parte de Dios son una revelación y debe ser entendido como parte del don profético. Entonces los sueños entran en lo que hace parte del don profético y que en los últimos días no solamente son un componente de don profético, sino son el cumplimiento de una profecía dada por Dios. Entonces, razones y propósitos de los sueños. Los sueños sobrepasan la resistencia humana, la resistencia del alma. Y es que nuestra carne, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto, esta resistencia puede presentarse debido a que el sueño es demasiado difícil de creer. Creemos que no habría forma de que algo así suceda, pero el sueño lo hace. Por eso muchas veces los sueños que vienen son externos, vienen de parte de Dios y estos sueños van como es Dios sobrepasándonos a nosotros. Creemos que las cosas son de una forma, pero viene Dios y nos cambia enseñándonos que son de otra. El sueño puede contradecir el entrenamiento o la doctrina que tú tienes, incluso tu propia teología. Si Dios te habla en un sueño, pero tú crees que Dios no habla o no habla por medio de sueños, de pronto tendrás que tomar una decisión. O cambias tu teología, o cambias tu manera de pensar, o niegas que eso haya venido de parte de Dios. Una de las dos debe ser verdad. El sueño podía parecer... Ajá. Pastor, pero una cosa, o sea, yo digo, mire, ayer también el padre a mí me habló en una canción que el padre a mí me habla por medio de canciones. Amén. Entonces, una canción que me decía que yo como me la voy a inventar. Entonces, Ajá. que no creyó. ¿Cómo? Repite, porque es que Alfredo, se perdió la comunicación. o sea, entonces yo digo, ¿cómo que esto no va a ser de Dios? Si usted está durmiendo, o sea, usted está durmiendo normalmente y de repente viene de allá del exterior, de allá de lo más adentro, de lo adentro, llega una canción que usted no se la imagina con ritmo y todo, o sea, canción del cielo. Y decía la canción, Noelia se quedó porque no creyó. Alfredo se quedó porque no creía en el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios. Entonces, aquí hay dos cosas que cuando el Padre a mí me habla, así como usted dice, es totalmente cierto. O sea, yo escribo y entonces me pongo a escudriñar la palabra para ver si lo que el Padre me está revelando está en la palabra, si es de Dios o no, o me lo inventé yo, pero yo digo que uno no puede inventar unas cosas, menos una alabanza, menos que uno no escuche una alabanza. Entonces, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Que dice que Noelia, dice, se quedó porque no creyó. O sea, yo creo que esa era una persona que nunca recibió la palabra, que era una persona apartada, digo yo. Y aquí Alfredo dice, y Alfredo se quedó porque no creía. O sea, Alfredo está y le puede pasar, y mira que esto se lo está diciendo Dios a mi iglesia. Y yo le dije al pastor, y cuando yo le digo estas cosas al pastor en público, o sea, en el WhatsApp, él se escandaliza. O sea, Dios está haciendo como que una advertencia al pastor, Claro, o sea, de que no creyó en el poder de no Dios están y creyendo en las probablemente muchas personas se queden para la tribulación por causa de eso. Entonces, porque no creyó, porque no se ajustó, porque no tomó las recomendaciones del Padre, del Señor, en el momento que tenía que tomarlas. Y cuando no se toman los ajustes necesarios y estamos en estos tiempos peligrosos, cuando estamos en tiempos críticos, es porque de un momento a otro puede ocurrir el rapto de la iglesia y si las personas no están listas, se quedan. Entonces, y el padre también me dijo Isaías 13, y Isaías 13 prácticamente habla de la venida del que va a sacudir la tierra. O sea, y son cosas que yo ni sé qué dice Isaías 13, no sabía, y duré Isaías 13, 1, o sea, Isaías 13, y después como a los 2 días, güey, yo, santo Padre amado, o sea, el Padre está avisando a mi hermano que ya Cristo viene, o sea, que ya Él está a las puertecitas. amén, así es. Bueno, entonces vamos a ver esto y es que
Muchos de los sueños van a cambiar paradigmas, maneras de pensar en nosotros. Por eso usted no se entrañe que de pronto a través de un sueño, mira, le sucedió a Pedro. Él creía que solamente los judíos, el pueblo hebreo era el único que tenía derecho a Dios, pero te das cuenta de que al Dios revelarle esta visión, él cambió su manera de pensar. Y los sueños tendrán el sueño podía parecer imposible de cumplirse, piensas de que de ninguna manera tú podías lograr algo así, pero el sueño podría o no cumplirse lo que tú anhelas que suceda, pero si se cumple lo que el Señor quiere que suceda. Tal vez no quiere que se cumpla, quiere que otra cosa suceda, pero Dios cambia nuestro corazón y terminamos aceptando su voluntad. Y su cumplimiento nos llena nuestro corazón. Es asombroso que como el cumplimiento de un sueño trae sensación de satisfacción, aumenta la intensifica esa sensación. Los sueños son el cumplimiento de tener ojos que ven y oídos que oyen. Es interesante que los sueños no están restringidos a nuestra razón ni obedecen nuestra propia lógica, no demandan de esa lógica, no están sujetos a nuestra propia lógica, no están sujetos a ningún enunciado psicológico con el cual seamos autoinducidos como guía circunstancial. Los sueños sobrepasan todo eso para darnos lo que Dios quiere que tengamos, su plan para nosotros desde el principio. Entonces los sueños van a sobrepasar los esquemas mentales, los paradigmas, la manera de pensar de usted, todo eso va a sobrepasar el sueño, e incluso las doctrinas que de pronto si están doctrinas erradas, todo eso va a pasar. Dios, todo eso, alguna cosa que tú no quieres que suceda, todo eso va a sobrepasarlo siempre y cuando el mensaje sea de parte de Dios, va a sobrepasar nuestra propia alma, porque es Dios sobrepasándonos. Entonces, lo importante es que, y vamos, con esto terminamos ya el día de hoy, y vamos a entender un poco de lo que es esta parte la tienen que tener clara ustedes. Esta parte tiene que quedar clara porque entenderlo nos va a ayudar a entender las cosas por qué Dios habla como habla. Y veamos el caso del caso de una cuerda. Digamos que cuando Dios, digamos, veámoslo así, la cuerda va a ser como el nivel de gracia que Dios te va a dar. Entonces, a mayor cantidad de cuerda, mayor gracia. Menor cantidad de cuerda, menor gracia, digámoslo así. Entonces, entre más complicado esté el sueño, entre más objetos y más difícil esté de interpretar el sueño, quiere decir que será más fácil para usted aceptarlo. Entre más claro esté el sueño, quiere decir que se va a hacer más difícil para usted aceptarlo. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando tú le estás pidiendo, Señor, quiero que el sueño sea claro, ¿por qué no me hablas claro en el sueño? En pocas palabras, cuando si Dios te habla claro es porque te va a ser difícil aceptar lo que Dios te está proponiendo en el sueño. Por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, hay veces que hay personas que han sido preparadas para cuando va a partir un familiar muy cercano de ella y ellos empiezan a ver a través del sueño y les habla claramente y ve la muerte de esa persona y esa persona le cuesta, y es Dios preparando a esa persona para cuando, porque está pensando llevarse a esa persona y eso para esa persona le cuesta en el sueño aceptarlo, porque no es fácil. Y, pero cuando ya el evento sucede en la vida real, ves a la persona más tranquila. Ya la persona está más tranquila, menos en conflicto con esa situación. Entonces, muchas veces los sueños vendrán entre más difícil o aceptar algo que Dios de pronto quiere que haga. Por ejemplo, si Dios te dice, por ejemplo, a través del sueño, que por ejemplo, si hay personas, por ejemplo, o sea, hay personas que se les fue el esposo, un ejemplo así, o la esposa, o el esposo, y entonces el esposo no fue una cosa buena, y Dios te dice que lo reciba, y te lo muestra a través del sueño, y te lo muestra claramente. Quiere decir que para ti te va a ser difícil aceptarlo, pero te la está poniendo claro. Entonces es una decisión que va a ser para ti como que no. Y muchas veces en los sueños muchas personas se encontrarán como
como cuando no quieres aceptar algo, es como cuando se ven que se están ahogando en los sueños. Hay personas que se están atragantando, se comen, quiere decir que comen algo y se ven que se están como ahogando, atragantando con algo, con saliva, y trata de como que, es algo que no puede aceptar. Cuando usted ve que uno de los significados cuando la persona se atraganta en los sueños, porque es una noticia, algo que no puede aceptar fácilmente. Entonces, entre más claro te hable Dios en un sueño, más duro y difícil será su cumplimiento. Entonces, una mujer decía, ¿por qué Dios? Una mujer decía, ¿por qué Dios no le habla a mi esposo como le habló a Saulo? Que le derribe del caballo para que podamos avanzar. Ella olvidaba de que luego Ananías tuvo que venir a venir a Saulo, quien luego fue Pablo, para decirle cuánto tendría que sufrir por el nombre de Jesús. Mientras más claro te hable Dios, más extremadamente duro y difícil será el cumplimiento de aquello que ya te me han dado a hacer. El grado de claridad es directamente proporcional al grado de dificultad del sufrimiento al cumplirse un sueño y una visión. Entonces, Dios quiere hablar con Dios quiere, dice, la naturaleza metafórica clara de un sueño es algo bueno. Por eso la naturaleza metafórica no clara de un sueño es algo bueno. Al ser menos clara, indica de que algo indica que será algo más fácil. Hemos aprendido, cuando a medida que vayas conociendo a Dios, te darás cuenta de que irás aprendiendo a conocer y amar esas ambigüedades de parte de Dios. Cosas que no entiendes. Cuando Dios te habla con total claridad, sé que hay problemas o será algo difícil de aceptar. Como cuando Dios te habla claro por medio de sueños, dice, y por medio de metáfora lo aceptamos con alegría. Digo, genial, entendido. Hay que aprender y aceptar esas ambigüedades. O sea, muchas veces tenemos que cambiar esa manera de, ay, sí, ¿por qué Dios no me habla tan claro? Mejor, mejor que no te hable claro. ¿Por qué? Porque si te habla claro, te va a ser más difícil aceptar lo que Dios te está diciendo. Entonces, Dios quiere hablar con y por medio de su pueblo. El proceso judicial de justicia de Dios hace que todas las cosas se mantengan en su correcto balance y equilibrio. Dios es justo y en él no hay nada injusto. Hermana Claudia, ¿quiere hablar? Sí, amén, pastor. Cuando a veces nosotros le pedimos cosas específicas a Dios y a veces le decimos, Señor, muéstrame algo con algo específico, cuando Dios le muestra a uno las cosas específicamente, le cuesta a uno lo que está hablando usted, le cuesta a uno, ¡ah! Dios mío, Señor, o sea, yo le dije, muéstreme así y así le muestra a uno Dios y después uno como que, ¿yo por qué pedí esto? ¿Por qué dije esto, Señor? Ah, Dios Así mío. es. Entonces ahí se mete a uno a veces en líos con Dios. Exactamente. Entonces, por no saber entender las cosas que le pedimos a Dios, a veces, yo recuerdo un caso de una señora de que Dios le mostró de que su esposo, literalmente ella vio como su esposo se fue con otra señora, así, pero ella decía, cómo va a suceder esto si realmente mi esposo está conmigo? O sea, no creo que ese sueño de parte de Dios. Y literalmente pasaron 6 meses y la mujer con que vio en el sueño, se llevó a su esposo y 14 años ha demorado sola. Y uno dice, ay, Dios mío, Señor, ¿qué pasó aquí? Entonces, los sueños sí tienen un cumplimiento y se lo dio claramente y el sueño venía de parte de Dios, Dios le estaba mostrando las cosas que iba a suceder. Entonces, entre A mí, mayor claridad pastor, sea a un mí me sueño, pasó algo parecido. A mí me pasó algo parecido. Yo soñé, antes de yo de separarme del papá de mi hija, yo soñé que había llegado al restaurante dos mujeres con equipaje, se sentaron en la mesa del restaurante y llevaban dos bebés, ¿verdad? Pero en sí no puedo decir que eran las mujeres que viven con él, pero sí, o sea, vive la hermana la mujer de él y la hermana de él y ella tiene un hijo y él tiene otro hijo, o sea, las cuatro personas que yo vi, los dos niños, yo vi dos niños y venían con motete a quedarse en el restaurante. Yo tenía
no me había dejado el papá de mi hija apenas había nacido. Y eso pasa a los 18 meses. O sea, mi hija tenía por ahí como unos 5 o 6 meses. Entonces uno se mete con el Señor y a veces uno tiene que seguir orando cuando después el Padre le revela a uno la visión. La idea es uno seguir orando para que Dios le siga revelando más y uno a veces se queda con lo que ya Dios le mostró y uno puede profundizar. Si yo hubiera profundizado más, yo hubiera sabido y quizás, o sea, se hubiera prevenido todo esto, pero eran dos. Entonces, ustedes se darán cuenta por qué dice la escritura de que honra de Dios es encubrir, gloria de Dios es encubrir el asunto, más honra de los reyes es escudriñarlo. Se darán cuenta de que es importante escudriñar las cosas y el entender los mensajes de parte de Dios. Cuando más claro sea el mensaje que Dios nos da para compensar eso y mantener las cosas justas, si es difícil algo para aceptarlo, por ejemplo, él mantiene, es como un equilibrio. Como sabe que es difícil, por ejemplo, si sabe que es difícil interpretar el sueño, el asunto será fácil de llevar de la persona. Pero si sabe que va a ser difícil de aceptarlo, ¿cómo compensa Dios en que te pone el sueño más fácil para que tú lo entiendas claramente? Entonces, no usará tantos símbolos, sino que te lo pondrá claramente, parecerá más como una visión, pero sabes que fue un sueño. Entonces, como fue claro, quiere decir que te va a costar aceptarlo. Entonces, la mayor claridad, mayor será el precio, mayor claridad será mayor el precio, menor claridad, el costo será menor. Hay otra razón adicional por la cual decide Dios hablar muy claro a veces y es porque será algo tan difícil y solo Él sabe que Dios mismo fue quien te lo ordenó y te dará fuerzas para hacerlo. Tendrás que recordar que fue Dios mismo quien te dijo y no fue una invención tuya, que se trataba de parte de Dios. O sea, hay decisiones que nos cuesta que humanamente no tomaríamos, decisiones que por lo general yo nunca haría esto, pero como vino de parte de Dios, el sueño, sabe que el sueño vino de parte de Dios y vino claro. Aquí cuentan un caso donde John Paul Jackson, él murió y la mamá le dijo, Señor, pero si tú claramente me dijiste de que él iba a ser que Dios, que te lo ibas a usar como un profeta. Y entonces, este, ella le pidió al Señor, le, y porque realmente, porque le mostró eso, porque él iba a morir. Él murió en un tiempo, estaba joven, y eso, gracias a eso, a ese sueño, ella pudo apropiarse de la promesa de Dios y él resucitó. Eso fue un caso que le pasó a John Paul Jackson cuando murió una vez. Y bueno, él cuenta esa historia de cuando estaba más pequeño, él tuvo él murió y la mamá le pidió al Señor por causa de ese sueño que recibió de parte de Dios, que Dios le mostró a ella de que iba a estar, Dios lo iba a usar a él en el futuro. Entonces, ya no siendo más, para que las personas puedan entrar puedan tener ese tiempo para entrar a la intercesión. Entonces, espero que esta parte pueda ser de bendición. La idea es que podamos seguir avanzando, pero esto tiene que tener claro, ya sabe, cuando Dios le hable claro a usted, le va a costar mucho. Cuando Dios le hable un poco así entre parábolas, quiere decir que eso es bueno. No va a ser tan difícil de manejar el asunto. Entonces, bueno, gloria a Dios. Hermana Claudia, amada, para orar para ser despedidos. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Amadísimo.